Por favor, apaguen su micrófono. Bueno, y saber qué dice, porque como es obvio, está en coreano. Lo que sí se entiende. Bien, muy buenas noches. Voy a compartir la diapositiva y damos inicio a la sesión del día de hoy. Un segundo, por favor. Bien, ¿me confirma por favor la visualización de la pantalla? Sí, sí podemos observar los PPTs, doctor. Bien, en la sesión anterior estábamos viendo los principios del proceso administrativo, ¿no? Y estos son por así decirlo, es la piedra angular o los elementos fundamentales dentro de la gestión pública. Toda la actuación de las entidades dentro de la administración pública se basa en estos principios. Nos habíamos quedado en el principio del informalismo, que establece que se debe dar prioridad de manera favorable en la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados a los elementos esenciales, ¿no? Y si hubiese alguna deficiencia en los aspectos formales de presentación de alguna solicitud, estos puedan ser subsanados, ¿no? Siempre que dicha excusa no afecte al derecho de terceros o interés público, ¿no? Ese es el principio de informalismo. O sea, antes que la formalidad, si es una formalidad no esencial, debe interpretarse favorablemente a favor de la admisión o la decisión final de las pretensiones de los administrados. Eso es el principio de informalismo. Vamos a ver ahora el siguiente principio. El siguiente principio está vinculado con el de la vamos a verificarlo aquí, es el principio de la presunción de la veracidad. Es uno de los principios también fundamentales, ¿no? O sea, aquí cosas se establece. Se presume la veracidad. En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que todos los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma descrita por la ley responden a la verdad de los hechos que se afirman, ¿ya? Este principio, sin embargo, admite la prueba en contrario. ¿Ok? Entonces, la premisa fundamental en toda la documentación que se presenta dentro de la administración pública se presume que es verdadera. Esto
este principio de presunción ha simplificado o ha permitido acelerar los procesos dentro de la administración pública. Antes te exigían una serie de documentos para tratar de asegurar que ese documento era verdadero, ¿no? Entonces, por ejemplo, copias legalizadas, documentos certificados y una serie de cosas que se podían solicitar para asegurar que el documento fuese verdadero. Hoy, este principio incorpora la presunción de que todos los documentos que presentan los administrados son verdaderos. ¿Ok? Y eso ha reducido enormemente los trámites y gestiones adicionales o accesorios que podían presentarse, ¿no? Esta presunción de la veracidad, sin embargo, admite también la prueba en contrario. Y normalmente, dentro de la administración pública, debe tomarse cuotas aleatoriamente de expedientes para verificar o cotejar a fin de efectuar las indagaciones y asegurarnos de que este documento que se está emitiendo es verdadero. ¿Ya? Eso es más o menos lo que nosotros tenemos. De la mano con esta presunción de la veracidad, existe un elemento de control posterior. ¿Ya? Se toma, repito, normalmente una cuota. No todos los procesos se someten a control, no todos los casos, sino aleatoriamente se toma entre un 5 a 10% de casos para efectuar un análisis y control y verificar si alguno de estos casos no se hubiese cumplido o no se ajustase a la presunción de la veracidad. ¿Listo? En las instituciones es frecuente que luego de haber presentado algún documento, bajo la premisa de la presunción de la veracidad, se ejecuten los controles posteriores. ¿Se entendió este punto, por favor? ¿Me confirman? Sí. ¿Sí? Bien, esto va de la mano para poder comprender mejor. Vamos a trabajar, vamos a poder ver algunos casos de control posterior. ¿Qué es el principio en qué consiste este principio de presunción de veracidad y el efecto del control posterior? ¿Ya? Vamos a poder aclararlo precisamente con este concepto. Un segundo. Entonces, recuerden, este principio de presunción de veracidad va de la mano con lo que vamos a ver a continuación, el control posterior. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Un mecanismo. Este es un mecanismo a fin de verificar la autenticidad de las declaraciones y documentos, informaciones y traducciones presentados por los administrados al amparo del principio de
presunción de veracidad. Entonces, como pueden ver aquí, como podemos ver aquí, el principio de presunción de veracidad va de la mano con el control posterior. O sea, yo admito o aplico este principio y ejecuto posteriormente las verificaciones. ¿Ok? Ejecuto esas verificaciones. Entonces, en función de esa cuota discrecional que tengo, voy a ejecutar una revisión de expedientes. O sea, determino aleatoriamente un conjunto de expedientes y voy a seleccionar los documentos, hago cruce de información, hago comparecencias, visitas, y en función de ello se ejecutan de los cotejos que se hayan realizado en forma individual. Voy a realizar el informe sobre los casos que se hubieran detectado como falsedad o fraudulenta. ¿Ya? Eso es más o menos lo que se ejecuta, ¿no? Entonces, esto va de la mano también va de la mano, ojo, si bien este es un principio que permite dar celeridad, la verificación o contrastación de la documentación que ha presentado el administrado va a generar responsabilidad. Este es el marco, el numeral 65.4 del artículo 65 del TUO, establece deberes generales del administrado del procedimiento. Respecto al procedimiento del administrado y quienes participen en términos generales, debe comprobar previamente a su presentación ante la entidad la autenticidad de la documentación sucedánea. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer como verificar la autenticidad? Ese es el elemento. Ok, si yo presento alguna documentación, tengo que asegurarme que, si bien estoy acogiéndome a este principio de presunción de la veracidad, si me acojo, tengo que también tengo que ver la autenticidad que se está presentando ante la administración pública. ¿Okay? Entonces, por un lado está este principio de presunción de la veracidad, y por otro lado la responsabilidad que va de la mano de los administrados. ¿Ok? Y recordemos que existe un control posterior. No es que yo presento y no va a haber ningún efecto, sino que va a haber aleatoriamente un control sobre los casos que se han presentado. ¿Listo? Eso es, en esencia, los efectos de la presentación de información que no es verdadera, los vamos a ver aquí. ¿Ya?
todo eso recuerden que está enlazado con este artículo, con este principio de presunción de la verdad. Así. Por un lado, te doy las facilidades para que se presenten los documentos, y por otro, existen las responsabilidades por el uso de estos documentos que no son idóneos y no son verdaderos. Nulidad de registros, registro de riesgos administrativos, comunicación al Ministerio Público por presunta comisión del delito contra la República. ¿Ya? La norma es flexible, la norma te permite la celeridad, presumiendo la veracidad de lo que presentes, pero también existe este control posterior. A esta presunción de la veracidad. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, consultas, por favor. ¿Todo claro? Proseguimos. Confirma, por favor. Sí está claro, doctor. Ok, perfecto. Bien, vamos a ver el siguiente principio. El siguiente principio que tenemos se encuentra aquí. El principio de conducta procedimental. ¿Qué cosa establece este principio? Que la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados, y en general todos los que participan en los procedimientos, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo. ¿Ya? Guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. ¿Ok? Acá tenemos tres elementos, ¿no? El respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. ¿Ok? Aquí toda la actuación se centra en el principio de la actuación de buena fe. O sea, bajo ninguna forma el procedimiento puede interpretarse a favor de la conducta que actúe contra la buena fe del proceso, ¿no? A veces se toman dentro de un proceso, se ejecutan acciones que van en contra de esta conducta de buena fe. ¿Eh? Hay ya casos específicos de jurisprudencia en las que se establecen ya estos principios
de buena fe. O sea, en los que se van a presentar algunos casos. Vamos a ver un fallo del Tribunal Constitucional. Un segundo, por favor. Precisamente sobre este punto, ¿no? Vamos a ver, un segundo, por favor. Un segundo, estoy abriendo un archivo para poder compartirles. Un instante, por favor. Bien, ¿me confirma si visualiza la pantalla, por favor? Es esta es una Sí. resolución. Ya, perfecto. Fíjate acá, mire, este caso les he puesto porque está vinculado directamente con lo que estamos, con el tema que estamos tratando, ¿no? La sumilla se declara nulidad de la resolución directoral de 04723 del 18 de abril de 2017, de la resolución directoral número 2143 del 13 de febrero de 2018 y de la resolución directoral 141 del 11 de enero del 2019, emitidas por la Dirección del Programa Sectorial 2 de la Unidad de Gestión Educativa Local número 6, al haberse vulnerado el debido procedimiento administrativo. Vamos a ver cómo se va relacionando con el caso que estamos viendo ahora, o sea, con este principio que hemos visto ahora. El informe preliminar número 083-2017 UGEL del 24 de marzo de 2017, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local en adelante en la entidad, recomendó iniciar el proceso administrativo disciplinario contra el señor Alfredo Pedro Trucios Paco, en adelante el impugnante en su condición de director de la institución educativa 1267 La Campilla. En adelante la institución educativa, por presuntamente no haber respetado lo dispuesto por la resolución directoral número 8531, notificada el 24 de noviembre del 2016. La misma que le impuso sanción de cese temporal por 2 meses sin goce de remuneraciones al haber asistido a laborar los días 25, 28, 29 y 30 de noviembre del 2019, así como los días 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27, 29 y 30 de diciembre del 2016, pese a que no le correspondía. ¿Ok? Entonces, aquí, esta persona se le está imponiendo una sanción adicional porque asistió a laborar
a pesar de que estaba con una sanción impuesta por la entidad. Luego, mediante resolución directoral 04723 del 18 de abril de 2017, la Dirección del Programa Sectorial 2 de la entidad resolvió iniciar proceso administrativo disciplinario al impugnante por presuntamente no haber respetado lo dispuesto por la resolución 8531, notificada el 24 de noviembre del 2016. La misma que impuso sanción por cese temporal por 2 meses. ¿Ok? Fíjese, comencemos a hilar. Entonces tenemos la primera sanción y esta segunda de 2 meses. Y haber asistido el día 25, 28, 29 y 30 de noviembre, así como los días que han indicado en el mes de diciembre del 2016. A pesar de que no le correspondía actuando de mala fe. Ojo, fíjese acá, aquí, este es el tema. Actuando de mala fe e incumpliendo sus deberes contenidos en el literal NQ del artículo 40 de la ley de la reforma magisterial. Incurriendo en falta prevista en el párrafo 49 de la ley 29.944. ¿Ok? Fíjense, esto es muy importante. Dice, acá, dice, actuando de mala fe, incumpliendo sus deberes contenidos en el literal. En este documento, que es una pieza clave, observemos acá, en este documento que es la resolución directoral, ¿no? Resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario por presunto de no haber respetado la resolución 8531, notificada el 24 de noviembre, y lo que el detalle fundamental está acá, dice, actuando de mala fe. O sea, en esta resolución donde se le apertura el proceso, ya están tipificando una conducta. O sea, antes de ejecutar el proceso disciplinario, ya han tipificado, ¿no? Actuando de mala fe e incumpliendo sus deberes. Y han tipificado la conducta. ¿Ok? En el acto de apertura del proceso, de este nuevo proceso disciplinario, ya hicieron una calificación, ¿no? Ya catalogaron que él ha actuado de mala fe. ¿Observas? Esta sola declaración incluida ya en el documento de apertura de proceso administrativo disciplinario ya es una observación como vamos a ver posteriormente. Luego, por escrito presentado el 9 de mayo de 2017, el impugnante presentó sus descargos, manifestando lo siguiente. Sí cumplió la resolución directoral 085-31-2016 al no asistir a elaborar parte de diciembre del 2016 y todo enero del 2017, conforme lo acredita el cuadro de asistencias. ¿Ok? Este es el descargo, o sea, este es el descargo de la persona que ha sido sancionada. Ok, vamos a seguir. No percibió sus remuneraciones en el mes de diciembre y enero de 2017, conforme lo acredita la constancia de pago, talones de cheque. Ojo, fíjate, esta persona está desvirtuando la imputación que le han hecho y sobre todo hay una adjetivación. A esta persona se le ha adjetivado que está actuando de mala fe. ¿Ok? Y con lo que está presentando, está rebatiendo esas afirmaciones. El hecho de haber asistido en parte de diciembre de 2016 no significa que haya desacatado la resolución 8531-2006. No generó ninguna pérdida, ningún perjuicio a la entidad educativa. No actuó de mala fe, ni se aprovechó o sacó ventaja de la situación. Entonces, este es el descargo de esta persona.
Y luego, con informe final 070, la UGEL, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios de la entidad recomendó sancionar con destitución al impugnante por los hechos imputados en la resolución 04723. Ojo, la primera sanción, hay una sanción impuesta. La segunda, le han aperturado el proceso y indicando que ha incumplido con la sanción impuesta y que estaba asistiendo. En base a ello, recomiendan sancionar con la destitución. Y luego, mediante resolución directoral 2142, la dirección del programa sectorial resolvió sancionar con destitución al impugnante por no haber respetado lo dispuesto en la resolución directoral 8531. La misma que le impuso la sanción de cese temporal. Primero le impusieron una sanción de cese temporal y se observó que algunos días había asistido y por eso se le impone, se le abre un proceso disciplinario y luego se le sanciona, se propone y se le sanciona con la destitución. Al no encontrarse conforme a la decisión adoptada por la resolución directoral, el impugnante interpuso recurso de reconsideración contra esta, manifestando lo siguiente. Por desconocimiento y sin mala fe acudió a laborar debido a que la sanción no era firme y si dejaba de asistir, aceptaría la sanción tal como lo expuso en su informe oral. O sea, si todavía no había quedado consentida, había un proceso impugnatorio y no había quedado consentida la sanción, entonces él está manifestando que esa fue la razón por la cual asistió. Acudió al centro de trabajo desde el 24 de noviembre al 30 de diciembre de 2016 en forma ininterrumpida, siendo advertido por su seguridad de la entidad que no debía asistir. Dejó encargado la dirección de la institución educativa. No tuvo mala fe ni intencionalidad, no le causó daño o perjuicio a la entidad. Ese es el descargo del sancionado, ¿no? No cuenta con antecedentes ni llamada de atención verbal o escrita alguna, a excepción de los procesos administrativos que lleva la entidad desde el 2016. Bien, bueno, una vez que se ha hecho toda la verificación, o sea, el Tribunal del Servicio Civil ha hecho un análisis, ¿no? Se hace la verificación de este caso y lo que resuelve, bueno, acá hay toda una argumentación, pero vamos a ir a la parte resolutiva, que es lo que nos interesa. Hace un análisis de la conducta procedimental, ¿no? Aquí este es un tema importante, ¿no? Por ejemplo, acá sostiene que la autoridad administrativa y los administrados y sus representantes o abogados en general y los participantes deben actuar guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Ninguna relación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal. Acá. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales de declarar hechos contrarios a la verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias o cualquier otra, afectar el principio de la conducta procedimental. De lo expuesto se evidencia que las normas imputadas no guardan relación con el hecho imputado al impugnante, toda vez que están referidas a la conducta de un administrado dentro de un proceso administrativo. Situación que no se presenta en el caso del impugnante, a quien se le imputa el incumplimiento de una sanción impuesta por resolución 8531, ¿no? En este sentido, las normas imputadas no se subsumen en el derecho del imputado, vulnerando el principio de tipicidad. Siendo así, la entidad, al sancionar al impugnante sin precisar desde el inicio del procedimiento los deberes y o funciones infringidos que guardan relación con el hecho imputado,
ha inobservado los principios de tipicidad y motivación, vulnerando el derecho al debido procedimiento, específicamente su derecho a la defensa, y que éste no tuvo oportunidad de conocer con totalidad, exactitud y claridad las imputaciones en su cuenta. Por lo tanto, al haber inobservado la entidad de las garantías que se encuentran prevenidas de todo administrado, esta sala estima correspondiente a la nulidad de la resolución 04723, la resolución 2142, se encontrarían inmersas en la causal de la nulidad previstas en el artículo 1 numeral 1 del artículo 10 del texto único ordenado de la ley 27.444, por contravenir al numeral 14 del artículo 139 de la Constitución y los numerales 1.1 y 1.2 del punto 1 del artículo 4 del título preliminar del TUO de la ley 27.444. ¿Ya? La nulidad también alcanza la resolución electoral 141 en aplicación del artículo 13.1 del TUO. En consecuencia, las referidas resoluciones deben ser declaradas nulas por este tribunal a fin de cumplir con imputar al impugnante previamente a la sanción en forma clara los hechos por los que se inician el proceso administrativo disciplinario, las obligaciones y funciones incumplidas, las mismas que deben guardar relación con el hecho imputado, así como las presuntas faltas incurridas, de modo tal que puede ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Finalmente, esta sala estima que, habiéndose constatado la vulneración del derecho a la motivación en sede administrativa y de defensa debido procedimiento administrativo, deviene innecesaria pronunciarse sobre los argumentos de fondo esgrimidos en el recurso de apelación sometidos a conocimiento. Sin prejuicio de lo anterior, este tribunal debe precisar que la nulidad declarada en el presente resolución no significa un pronunciamiento que genere impunidad a los hechos en materia de la imputación contra el impugnante, toda vez que su responsabilidad será determinada en el proceso administrativo disciplinario a cargo de la entidad, para lo cual deberá respetar el debido procedimiento administrativo del impugnante como garantía de que todo administrado siguiendo el criterio señalados en los párrafos precedentes. ¿Ok? Declarar la nulidad de la resolución, retrotraer el procedimiento administrativo al inicio de la imputación de los cargos y notificar. Bueno, este es un caso típico en el que la imputación de actuar de mala fe se cae, por ejemplo, y fíjese cómo a veces declaraciones o ejecuciones que hacen los comités de procesos disciplinarios se pueden caer por no respetar los principios fundamentales. Se observan, en este caso en específico, se ha caído porque no han respetado principios constitucionales y no han respetado los principios fundamentales del debido proceso, ¿no? Es un caso en el que podemos ver la aplicación asociada al principio de buena fe procesal, ¿ya? Este es un caso, les recomiendo, les voy a dejar el número, pero está acá. Expediente 0803-2019, Servir. Este es un fallo del Tribunal de Servicio Civil asociado a la actuación de mala fe y la nulidad de procedimientos por no haber seguido el debido proceso y la motivación. ¿Ya? Entonces, tienen este como referente, por favor. Y fíjate, ya esta persona ya la habían destituido. Con este fallo se está retrotrayendo todo hasta el punto de inicio. ¿Ok? Se retrotrae hasta el punto de inicio. Listo. Dejamos este punto
Y retornamos ahora a nuestra diapositiva. Vamos a ver, ahora sí. Bueno, este es un caso, el caso que hemos visto es un caso interesante que está vinculado al respeto mutuo y la buena fe procesal. En la resolución que hemos visto, se cuestionaba o se impugnaba la conducta de uno de los participantes, pero en este caso del magistrado, y se pudo hacer el análisis en la resolución que hemos visto. Bien. Entonces, este es el principio de la conducta procedimental, de la buena fe en la conducta procedimental. Vamos a ver ahora el siguiente principio. Segundo. Es el principio de la celeridad, en la administración pública. Bien. ¿Sobre qué trata este principio? Bueno, su nombre es claro. Su nombre es claro. En este caso, quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de modo tal que se dote al máximo la dinámica posible al proceso, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyamos en meros formalismos. A veces se prioriza la formalidad a fin de alcanzar un tiempo razonable, sin dilaciones, por parte de las autoridades, cumpliendo el debido procedimiento o vulnerando el ordenamiento. O sea, siempre esta celeridad no puede vulnerar otros principios o no puede vulnerar el marco normativo o marco legal vigente, ¿no? No podemos gestionar procedimientos, no podemos quitar requisitos, sino debemos actuar de una forma tal para ser dinámicos, rápidos en las actuaciones, pero cumpliendo el marco legal, ¿no? ¿Listo? Siempre es interesante que estos casos asociarlos con fallos de los máximos tribunales que nosotros tenemos, para poder hacer el análisis respectivo, ¿ya? Bien, vamos a ver. Voy a compartir un fallo que esté asociado a la aplicación de este principio. Un segundo, por favor.
Un segundo.
Bien, ¿me confirma si logra visualizar el documento que estoy compartiendo? Sí, doctor, sí se puede observar. Ya, acá tenemos, este es el TUPAC, el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad de Chaclacayo, por ejemplo. Observamos que aquí, por ejemplo, se encuentran, dice, aprobación, el TUPAC aprueba el texto único de procedimientos administrativos de la Municipalidad de Chaclacayo, el que tiene 80 procedimientos administrativos y 24 servicios prestados en exclusividad, así como el anexo de la presente ordenanza, que comprende y sistematiza los procedimientos administrativos brindados en exclusividad. Y acá tienes la unidad orgánica, por ejemplo, Secretaría General, dice procedimiento administrativo. Secretaría General, acceso a la información que posea o produzca la municipalidad por copia simple, por hoja. Ahí está el costo, ¿no? Secretaría General, acceso a la información que posea o produzca la municipalidad por copia simple en hoja. A3, y así. Solicitud certificada, sugerencia de servicios prestados en exclusividad, matrimonio civil en horario de oficina, y se ponen las tasas específicas. Y todo esto está acá. Sugerencia de riesgo duplicado, el certificado de inspección técnica de seguridad y identificación, etc. Costo. Permiso de operación a persona jurídica para que preste servicios de transporte público, de pasajeros y de carga en vehículos menor, y tienes todos los montos, ¿cierto? Bien, aquí tienes este es un tarifario, ¿ya? Aprobar los formatos de trámite y todo lo demás. Bien, para cotejar si esto que está publicado en el Diario Oficial del Peruano corresponde, vamos a ir a la propia municipalidad de Chaclacayo. Ingresamos al portal de la municipalidad, y en el portal de la municipalidad podemos cotejar en su portal de transparencia los datos específicos que estamos buscando. Vamos a transparencia y cuando vamos a la opción de transparencia, debemos ir al portal estándar de transparencia. Esperamos unos segundos y ya estamos en el portal estándar de transparencia. Dentro de este portal tenemos los documentos en planeamiento. ¿Listo? ¿Y por qué vamos a este documento? Cuando queremos ver celeridad, cumplimiento de plazos, ¿por qué vamos a este sitio? Porque en este lugar debe encontrarse publicado los documentos de planeamiento. Como observamos aquí, no están publicados en el portal de transparencia de la entidad. Solamente aparece el ROF. ¿Ok? Y ya. Fíjese, observemos acá. ¿Qué ha ocurrido? Acá solamente aparece el reglamento de organización y funciones, que es un documento de organización. No aparecen los demás documentos. Encontramos rastros de lo que se ha publicado en el portal del Diario Oficial del Peruano. Vamos a retroceder. Retrocedemos. Y encontramos acá esto, que se ha publicado en el diario oficial el peruano, ¿no? Esto corresponde al año 2019. Está haciéndose referencia a la normativa. Hay un derecho a trámite que está establecido en soles, o sea, esto no sigue la metodología específica, y es como esto es un tarifario, ¿ok? Vamos a ver
el documento que tiene actualizado, que tiene, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, para entender la diferencia. Vamos a ver acá, entramos a Lima Metropolitana, vamos a ver, igual debemos buscar en transparencia, es el lugar donde, el lugar estándar donde se encuentra toda la documentación, y vamos a asociarlo esto con el principio de celeridad. Si tú no tienes establecido plazos, términos o requisitos, las cosas se pueden ir de las manos. Entonces, acá, observa acá, a diferencia de lo que pasaba en Chaclacayo, acá tenemos los documentos de gestión. ¿Qué cosa está pasando en Chaclacayo? No se están publicando los documentos de gestión. ¿Ok? Dentro de esos documentos de gestión tenemos que ver el TUPAC, el texto único de procedimientos administrativos. Acá está, este es el TUPAC, por gerencias, y el TUPAC vigente y el TUSME. Texto único de servicios no exclusivos. O sea, y bueno, y tenemos otros documentos más acá. Vamos a ver entonces el TUPAC vigente. ¿Cuál es el TUPAC vigente? Que es el TUPAC que corresponde al año, bueno, este está actualizado al 2023. Y vamos a ver cuál es su formalidad y si hay establecido los plazos, los términos en la actuación. ¿Ya? Esto ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el 25 de mayo del 2023. Tiene las normas que aprueban o modifican el TUPAC, y luego tenemos el anexo conforme a las últimas directivas de el TUPAC. ¿Ya? Entonces acá, observa, dice, tengo el código del procedimiento, la descripción del procedimiento que permite obtención de la licencia de edificación para el tipo de obra que se detalla, los requisitos, acá está, 3 juegos originales, en el caso de que no sea propietario, documentación técnica, planos, ¿no? Plano de cerramiento de predio, cartilla de seguridad de obra, memoria, ¿ya? Están detallados todos los requisitos. Eso se conoce como predictibilidad. Formularios, ¿dónde puedo encontrar los formularios? Si son formularios virtuales, aquí están los formularios para que los pueda descargar. Atención, el lugar de atención física y atención por cumpliendo la ventanilla, la mesa de partes virtuales, ventanillas de la municipalidad, atención virtual, está también la integración. Derecho de tramitación, el monto, cuánto se va a pagar. Modalidades de pago, también están establecidas las modalidades de pago, donde puede pagar. Y el plazo de atención. Acá no hay plazo de atención porque es un procedimiento de aprobación automática. Presentas y ya se considera otorgada. Vamos a ver otra en la que se establezcan plazos de atención. Vamos a ver acá, en esta otra, por ejemplo, si es que se han establecido algún plazo. ¿Okay? Bien, vamos a ver, acá está. Listo, vamos a ver la siguiente. Vamos a proceder a alguna que no sea de aprobación automática para que veamos la diferencia. Acá está. Esta, por ejemplo, dice plazo de atención, 8 días hábiles. Este es un procedimiento de evaluación y no tiene respuesta, se considera como aprobada. ¿Ya? Y acá te dices plazos para reconsideración, acá está, para la apelación, ante tal instancia, tiempo, 15 días, plazo máximo de respuesta, 15 días, y así sucesivamente. ¿Ya? Es
los elementos. O sea, ahí tienes dos elementos. ¿Ya? Tiene dos elementos. El tema de predictibilidad, saber qué cosa si se nos va a formular una pregunta, el principio de a ver, si les vamos a ejecutar algunas preguntas tipo sobre este caso, ¿no? A ver, si le formulásemos una pregunta para el examen que contenga estos temas. A ver, vamos a ver acá. Ya, la pregunta la vamos a ver aquí, por favor. Estas para este caso. Le estoy poniendo la pantalla, un segundo, por favor. Un momento, voy a cambiar el compartido. A ver, tiene la siguiente pregunta. ¿Me confirma, por favor, si la visualiza? Sí se puede visualizar. Ya. Este es un caso concreto, un caso bueno, que acabamos de revisarlo. ¿Cuáles serían los principios que se están incumpliendo, por ejemplo, en la publicación del TUPAC de la Municipalidad de Chaclacayo? Celeridad. Ok. ¿Solo celeridad? Predictividad. Ya. Con el Pregunta,
la predictibilidad está como está como principio del está tal cual como predictibilidad, así está establecida como principio. Sí, efectivamente, está dentro de los principios. Ujú. En este caso, la respuesta correcta sería de dos opciones. La respuesta correcta es la A. No se puede establecer un control de tiempos y tampoco la celeridad porque no se ha establecido plazos. Son dos principios que se están vulnerando acá, ¿no? En el caso de la municipalidad de Chaclacayo, se está incumpliendo la predictibilidad, que es el siguiente que vamos a ver, que está vinculado con este, y la celeridad. No tengo plazos, no tengo tiempos, solamente tengo costos. ¿Ok? El TUPAC de la municipalidad de Chaclacayo adolece de esa deficiencia. Vamos a ver ahora de qué trata este principio de predictibilidad. ¿Ok? Vamos a ver. Un segundo. Listo. Acá. ¿Qué cosa significa la predictibilidad? La predictibilidad. La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio el administrado pueda tener conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que obtendrá. Ese es el principio de predictibilidad. ¿Qué pasó con el caso de la municipalidad de Chaclacayo? No tienes con claridad, no tienes el tiempo, no sabes hacia quién, si es que tienes que hacer algún recurso impugnativo, hacia dónde lo tienes que enviar, nada, no tienes información completa. Que solamente lo que tienes ahí es un tarifario, no te está orientando correctamente. ¿Ok? Ese es el principio de, ese es el principio de predictibilidad. Uh-huh. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente principio. Tenemos la predictibilidad, está asociado con el anterior que es de celeridad. Vamos a ver al siguiente. ¿Ok? Vamos. Principio de eficacia. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuyas o no disminuyan las garantías de procedimiento ni causen indefensión a los administrados. O sea, por encima de la formalidad está la eficacia. Debemos ¿ya? ¿Listo? Veamos el siguiente caso.
Bien, ¿me confirma si visualizan el texto, por favor? Tenemos el siguiente. ¿Me confirman, por favor? La pregunta es, un administrado ha presentado un recurso de reconsideración sobre una multa impuesta por el municipio, una multa impuesta por el municipio por construcción del techo de su vivienda sin contar autorización de la fecha y no se consignó el nombre del alcalde en forma completa. Pregunta, ¿qué principios de los que hemos visto, qué principios administrativos se están afectando con esta actuación? Principio de eficacia. Principio de informalidad. ¿Ya? ¿Qué nos dice el principio de informalidad? ¿Por qué sería informalidad? Uh-huh. El principio de informalidad que nos dicen, las normas de procedimiento deben ser implementadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por las exigencias de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del proceso. Siempre que dicha el interés público. En este caso específico, la omisión de la fecha es esencial, o con el refrendo cargo se va a incluir también la fecha. No es un elemento esencial, ¿no? Y la
de informalismo. ¿Qué más? ¿Qué otro principio más podría estar siendo afectado con esta actuación en mesa de partes? Se vería afectado, en este caso es el principio de eficacia. O sea, esta actuación está afectando, o sea, no recibirle el documento, rechazarle la recepción, estaría afectando al principio de eficacia y al principio de informalismo. ¿Por qué eficacia? Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez y no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuya las garantías del procedimiento ni cause indefensión en los administrados. Estos dos, con este caso que le estamos poniendo en esta pregunta, se están vulnerando dos principios: el principio de informalismo y el principio de eficacia. Son dos que se ven afectados con la actuación en mesa de partes. ¿Se entendió, por favor? ¿Me confirman? Sí, doctor. Se entendió. Ya, Sí, sí ahora, se cuando entendió. tú vas, cuando tú estás en mesa de partes, la omisión de la fecha y la omisión de los datos completos de un funcionario no son elementos como para que se rechace la admisión o el ingreso de un documento, ¿no? Elementos esenciales, hace las anotaciones y como una observación para que se subsane, ¿no? Para que pueda ser subsanada. Si es un elemento no esencial, que no reviste una implicancia, simplemente se anota o se hace el añadido para que se complete la información que pudiese estar faltando, ¿no? Si eso se recepciona por mesa de partes física. Si es por mesa de partes virtual, la persona que califica el ingreso o registro de la documentación deberá hacer lo propio, ¿ya? A veces hay confusión sobre este punto. ¿Listo? Bien, vamos a ver la siguiente. Vamos a ver la siguiente. El siguiente principio. El siguiente principio es el principio de verdad material. En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar previamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual debe adoptar todas las medidas probatorias necesarias y autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas, ¿no? Este es el principio de la verdad. De la verdad material. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a hacer un caso sobre esto. ¿Ya? Un segundo.
Bien, tenemos la siguiente pregunta, por favor, el siguiente caso. La Municipalidad de Sechura realiza una convocatoria para cubrir puestos Ejecutar el control posterior luego del proceso, doctor. La letra D, ejecutar el control posterior luego del proceso. Profesor, acá tengo una consulta. ¿Me escucha? Te escucho, por favor. Sí. Mi consulta es si para el control para el control posterior se realiza digamos, a los documentos que han sido presentados de manera, como, a ver, de manera así, digamos, aleatoria o por sorteo, o es que necesariamente es cuando revisan uno por uno los documentos de los postulantes, porque ahí sí habría mucha diferencia, ya que si es al azar era la palabra que tenía que decir en el anterior. Si es al azar, pues no sabríamos si esa persona, pues, ha adjuntado los documentos, que corresponden, pero si se da una revisión exhaustiva de cada postulante, entonces no estaríamos ante un control posterior, supongo, o me estoy equivocando, profesor. Claro, el control posterior es un mecanismo para cotejar aleatoriamente, eligiendo aleatoriamente algunos casos, hacer la verificación sobre ellos, no es sobre todo. Gracias, profesor. Sí. Claro, esto le estoy poniendo porque, ojo, observen acá que es un caso común, es bastante común, ¿ya? Aquí, de hecho, ahora ya se ha establecido algunos parámetros, algunos elementos de control sobre esto, ¿ya? Pero esto es lo que ocurre con bastante frecuencia al interior del país, ¿no? Entonces, solicitarles una copia legalizada, ahí estaría incumpliendo el principio de predictibilidad, porque yo debería solicitarle al inicio. Esto además es una exigencia onerosa, es un tiempo y podría afectar a los plazos del proceso, ¿ya? Cualquier cosa que ejecute debe basarse en que no afecte a los plazos del proceso, ¿ya? No te altere el proceso. Esta exigencia adicional de copias legalizadas y esto, segundo que está prohibido las copias legalizadas, basta con las copias simples. Bueno, esta sería una dificultad. Ya, la propia ley, la 27.444, establece que ya no es necesario las copias legalizadas de cierto tipo de documentos.
Igual hay un decreto legislativo sobre simplificación y eliminación de barreras burocráticas, igual te da las mismas pautas. Entonces, este tema de las copias legalizadas no sería aplicable, ¿ya? No es este no es un mecanismo aplicable, entonces lo paramos con rojo. Ejecutar el control posterior, si has identificado alguna deficiencia, ejecutar el control posterior tampoco es una solución. Si hay un indicio razonable en el que detectes, por ejemplo, algunas inconsistencias. Por ejemplo, una secretaria tiene 24 años y tiene 10 años de experiencia, por ejemplo. ¿Se das cuenta de esa incongruencia? ¿A los cuántos años habría comenzado a trabajar si tiene 10 años de experiencia? Y tiene 24 años la secretaria. A los 14. 14. Menor de edad. Ya, Ajá. ¿es congruente? No, ¿Es no, doctor. congruente? Ya, eso lo dejo para control posterior. Eso lo dejaría para control posterior. O sea, esas son las cosas que debemos, son los parámetros que normalmente, a veces la formalidad te gana a la racionalidad. En muchos casos, lo formal te dice, son 10 años, pero tiene 10 años de experiencia. Pero uno tiene que ser racional y decir, si esta persona tiene 24 y tiene 10 años de experiencia, entonces comenzó a trabajar a los 14 años. ¿Cómo hizo eso? Y le han dado una constancia de trabajo. ¿Te das cuenta? Esas son las inconsistencias en procesos, por ejemplo. ¿Ya? Si tú tienes algunos indicios razonables, por ejemplo, este caso, tú le pones los 10 años de experiencia o haces alguna acción, o ejecutas alguna acción. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Esas son las inconsistencias que puedes encontrar. ¿Ya? Te estoy poniendo casos extremos, pero ocurre. Lo que les estoy indicando son casos reales. Ocurre. Y se le pasó al comité de selección. ¿Ya? Y le puso 10 años, le puso 10 puntos, sin tener en cuenta esas consideraciones, que a los 14 años no puede estar trabajando, tiene que tener permisos, autorizaciones especiales y todo lo demás. ¿Ya? Considerar todas las constancias como válidas al amparo del principio de presunción de veracidad. ¿No pasaría? Esta constancia de esta chica que a los 14 años comenzó a trabajar y le ha puesto una constancia y eso le va a dar 10 puntos. ¿Lo pasan? Acá en algunas instituciones, no, vamos a hacer un pacto de caballeros, ya, todos firmamos, estamos de acuerdo, y, ya, no, y vemos ya en la entrevista qué va a pasar. ¿Es correcto esa actuación? ¿Ya? Entonces, si encuentras algunas inconsistencias, no sería el mecanismo adecuado. Normalmente, ahora, lo que se está haciendo es solicitar el certificado único laboral. Ya no las constancias de trabajo comunes que te lo pueden firmar, sino que las constancias tienen que estar sustentadas en el certificado único laboral. El certificado único laboral es un documento que se genera automáticamente en base a la planilla declarada por las empresas. Entonces, si una persona quiere adjuntar su experiencia laboral, si quiero asegurarme de que se cumpla el principio de verdad material, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle su certificado único laboral, que es la extracción del PLAME. O sea, todas las declaraciones de planilla del empleador, si el trabajador estuvo en planilla, van a aparecer ahí. Con eso me aseguro de que se cumpla el principio de verdad material. ¿Ya? Una pregunta, profesor. ¿Qué pasa Sí. si es que es un tercero? Si es un tercero, están los recibos por honorario, las declaraciones de renta y los recibos por honorario electrónico, que se pueden cotejar a través del sistema. Oh, ya. Sí.
Cuando es un tercero, ese es el medio para poder verificar. Entonces, entras, cotejas, verificas los comprobantes de pago, verificas el RUC, verificas comprobante y ahí sale, ¿no? Ahora, este es el mecanismo que se está utilizando dentro de la administración pública. Certificado único laboral y las declaraciones de los comprobantes electrónicos, ¿no? Con eso se asegura la verdad, el cumplimiento del principio de verdad material. Y evitas las distorsiones que había. Por eso dentro de la administración pública vas a encontrar N cosas, ¿no? El caso, como le digo, en la secretaria que tenía 10 años y comenzó a trabajar a los 14, cosas como esas, ¿no? Que si uno comienza a revisar, te das cuenta, a veces si comienzas a cotejar, fue gerente a los 16 años, gerente de una empresa. Cosas incongruentes, pues, o sea, cuando detectas esto, sabes que el mejor mecanismo, el mecanismo para asegurar el cumplimiento de este principio de verdad material es necesariamente utilizar el certificado único laboral. Con eso evitas toda la documentación trucha, ¿no? ¿Ya? Igual, recuerden, si a ustedes les toca ir a alguna dependencia, en esa dependencia vas a trabajar, vas a tener que cotejar documentación, verificar documentos, por ejemplo, para ver el tema laboral. Ya saben que hay mecanismos para asegurar el principio de verdad material. ¿Ok? Doctor, Sí, dígame. disculpe. Bueno, yo dije ejecución de control posterior debido a que en el Ministerio de Transporte hace unos meses me remitió un oficio a mi empresa familiar que tengo, solicitando al que el gerente general aclarara si esta persona había trabajado o no en nuestra empresa, cosa de que no había trabajado, incluso fue 2 personas con un mes de diferencia que enviaron estos oficios y no habían trabajado en estas empresas y habían presentado supuestamente una constancia de trabajo, cosa que no era. Entonces, ¿cómo vendría a ser esto? Porque como eso yo dije, control posterior luego del proceso, ¿dependería de la entidad o cuál es en sí el procedimiento? Lo que pasa es que tú dentro de la administración pública debes ser eficaz. Lamentablemente es decisión de las instituciones de la administración pública que establezcan mecanismos para que tú seas más eficaz en las cosas. Mira, este caso que tú dices que te han mandado a tu empresa es un resultado de que no se establecieron algunos parámetros adecuados. Si las instituciones del Estado pidiesen el certificado único laboral, los certificados de trabajo validados con el certificado único laboral, te evitas el tema de control posterior. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosa es más eficaz? ¿Hacer control posterior, hacer que ingrese la gente o hacer un filtrado correcto al inicio? El control posterior es un mecanismo para no cargarte tanto, pero si tú pones un filtro, un candado en el proceso que te asegure un mejor filtro, te evitas todo el trabajo del control posterior. Que puedes ejecutarlo, ¿ok? Puedes ejecutarlo. Pero si tú le pides que presente su certificado único laboral, que presente sus certificados laborales validados por certificado único laboral, estás reduciendo la incertidumbre, ¿no? Es una práctica común ejecutar el control posterior en las instituciones de la administración pública, pero no es el mecanismo más eficaz, ¿no? Fíjate, esos dos casos que tú has reportado, que no son verdaderos, si hubieran implementado un control previo de cotejo o verificación del certificado único laboral, seguramente hubieran hecho un mejor proceso de selección, ¿no? No sé si era un proveedor o un postor o era un trabajador que estuvo en la institución. Básicamente es eso. Ok, doctor, gracias. Sí. La administración pública sería más eficaz si tomase algunas decisiones más adecuadas, ¿no? ¿Cuál habría sido lo más eficaz?
que acepten todos los documentos o que los validen. Si los hubieran validado con el certificado único laboral, no hubieran habido esos dos casos. Ok, doctor. Listo. Hasta aquí. ¿Se entendió este punto, por favor? Entonces, este es la aplicación del principio de verdad material. O sea, lo ideal es que este principio de verdad material lo incorpores en tus procesos. Puedes hacer ajustes en tus procesos, sobre todo en recursos humanos es bastante útil para poder hacer filtrados mejores y para poder asegurarte de que la gente realmente tenga la expertise y tenga las características que indican, ¿no? Ya, listo. Continuamos. Entonces, hemos visto el principio de verdad material. Vamos a ver ahora. Siguiente. El principio de participación. ¿Listo? Las entidades deben brindar condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que estén expresamente sean excluidas por ley. Y extender las posibilidades de participación de los administrados y sus representantes en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar mediante cualquier sistema que permite la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. ¿Okay? Esto, hay diversos mecanismos que se están implementando para que los administrados en las diversas instancias de la administración pública puedan participar del quehacer y puedan contribuir y acceder a la información que las instituciones administran. ¿Ya? Vamos a poner acá una pregunta. Vamos a hacerles una pregunta.
Bien, tenemos acá la pregunta, por favor, para que podamos analizarla y responder. Sobre esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta correcta? Transparencia y acceso a la información pública. Transparencia y acceso a la información pública. ¿Alguien más, por favor? Transparencia y acceso a la información pública es la respuesta correcta. Tú puedes solicitar sin expresión de causa el acceso a la información pública, ¿no? Eso forma parte del concepto de transparencia y acceso a la información. Hay a la ciudadanía la facultad de poder efectuar sin expresión de causa, como te indica, las solicitudes de información que se encuentran en poder de las instituciones dentro de la administración pública. ¿Ok? Bien, solamente nos falta ya 3 principios, vamos a verlos rápidamente. Y estos vamos a partir. Acá tenemos el principio de simplicidad. Los trámites establecidos por las autoridades administrativas deben ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir, requisitos exigidos deben ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. ¿Ya? Esto es otro principio. A veces se ponían ocurría, ha sido modificado y ha sido eliminado. Hay una norma que salió en la época del gobierno de Kuczynski. Hay un decreto legislativo, que es el decreto legislativo 12.046, que precisamente habla sobre esta ¿ya? Entonces se aprobó una norma de medidas de simplificación y dentro de estas, por ejemplo, se eliminaron cosas como esta. Vamos a mostrarles acá para que tengan una referencia. Un segundo. Ya. ¿Me confirman si visualizan, por favor? Estas fueron las editarlo, basta que el administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, así mismo que ella ha sido expedida por la propia entidad. Por ejemplo, certificados. A veces se pedía certificado de estudios para bachiller y luego certificado de estudios para el título profesional. Eso, uno, que ya había sido emitida por la entidad y segundo, que ya obraba en poder de la propia entidad. Presentación de dos ejemplares de un mismo documento, salvo que sea necesario notificar a otros administrados. O pasaporte según corresponde. Antes te pedían partida de nacimiento, partida de bautismo, etcétera, etcétera, y adicional al DNI. Ahora basta con el DNI.
constancia de pago realizada ante la propia entidad, en cuyo caso el administrador solo queda obligado a informar en su escrito el día del pago y el número de constancia de pago. Ya no tienes que presentar los originales. Copia del DNI, de la ficha RUC o certificado de información registrada ante la SUNAT. Ya no hay entonces una serie de normas que regulan y que simplifican los procedimientos, ¿no? Esto es parte de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Y bueno, esto es entonces el principio de simplicidad y luego tenemos el principio estos son, recuerden, los principios fundamentales dentro de la administración pública. Y tenemos el principio de uniformidad. ¿Listo? La autoridad administrativa debe establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando las excepciones a los principios. Todo debe basarse en criterios. La diferenciación debe basarse en criterios objetivos, ¿no? Si no sería, podríamos estar generando discriminaciones, aplicando reglas diferentes en función a las personas, ¿no? Y finalmente, el último principio es el principio de privilegio de controles posteriores. Sin embargo, recuerden que pública comprenda y conozca cómo y por qué debe aplicar ciertos mecanismos para evitar controles posteriores. O sea, podemos tratar de mejorar los procesos afinando ciertos criterios o requisitos, ¿no? En la tramitación de los procedimientos administrativos se sustendrá en la aplicación de la fiscalización. Reservándose la autoridad. Esto es cierto, se puede dejar para después, o sea, no, pero si tú estableces mecanismos, por ejemplo, como cotejo previo de verificación de documentos, como por ejemplo, como la instancia del certificado único laboral, con eso reduces enormemente todas estas acciones de controles posteriores, ¿no? Posterior, sí puede haber algunos mecanismos que nos permitan asegurar la verdad material antes o durante un proceso y no después. ¿Ok? Esos son a grandes rasgos, jóvenes, señoritas, caballeros, los principios administrativos que son la piedra angular de toda la... Muchas gracias, profesor. Bien, aquí espero que hayamos... Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación, su asistencia. Y agradecer también a la doctora Beatriz por esta oportunidad de compartir con ustedes estos conocimientos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta sesión maratónica en tema de capacitación para un concurso de plazas. También muchísimas gracias a todos los participantes
por tener la confianza en las instituciones que hemos organizado este evento. Esperamos haber cubierto las expectativas. Hemos tratado de hacer todo lo posible, pero hay veces también se escapan de las manos por el tiempo que hemos tenido, ¿no? Esperamos que el día del examen sea exitoso para todos ustedes, que tengan el mayor logro en este proceso de examen. Muchísima suerte para todos ustedes. Muchísimas gracias por la confianza. Gracias a todos ustedes. Gracias por todo. Buenas noches, doctora. Doctora, disculpe, ¿nos pueden pasar las diapositivas de estas clases y de la del sábado de comercio exterior, de aduanas? Sí, doctorita. Mira, la doctora del sábado todavía no me ha enviado porque ha querido hacer unos ajustes, y las del doctor Luis Molina, de ayer y de hoy me estaría enviando hoy día. Me dice que en el transcurso de unas cuantas horas. Pero igual yo le voy a trasladar las grabaciones también. Se le va a dar a la doctora Janet para que puedan transmitirle a todos sus participantes. Todavía nos falta grabar toda esta semana, ¿no? No se preocupen. Estamos en eso. El sábado ya estaremos descargando todas las clases de esta semana para enviarle a todos ustedes. Muchísimas gracias.